Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sergio Guili de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva. En esta ocasión vamos a ver el posmodernismo, cómo es que estas teorías se han ido difundiendo entre gran parte del pueblo argentino, de aquí ha ido difundiéndose a toda Latinoamérica, y cómo es que estas teorías apuntan claramente a desarticular el marxismo, cómo son antimarxistas y cómo podemos responderlo en una visión científica y revolucionaria. Esto es lo que vamos a ver hoy en esta emisión de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva. Bien, corría el año 1984, volvía a la Argentina una forma de democracia restringida después de 30.000 desaparecidos. En las universidades y sobre todo en las de ciencias sociales y humanísticas aparecía todo un nuevo frente teórico que se desconocía en Argentina, el posmodernismo. Veníamos de una época cruel y sanguinaria, de asesinato y de verdad única que tenía que ver con la dictadura militar. Estas nuevas teorías hasta aparecían de izquierda. Digamos que estas teorías se habían empezado a desarrollar en Francia en 1962 con un texto de Lévi-Strauss que se llamaba El pensamiento salvaje, donde empieza a desarrollar las teorías, las visiones de lo que se llamó el estructuralismo francés. Los estructuralistas tenían ciertas visiones que hoy son parte del sentido común de muchos sectores de la academia argentina. Se planteaban una estructura básica de la sociedad que dejara de lado todo aquello que Marx teorizaba acerca de la base material de la sociedad. Es decir, el trabajo, el desarrollo de fuerzas productivas, las relaciones de producción como base de la sociedad, era suplantado por otras categorías. En el caso de Lévi-Strauss es la prohibición del incesto, lo que va a plantear como fundamento y como esencia del devenir social. Es decir, tomando los textos de Freud, el tótem y tabú, donde plantea una historia de la humanidad, donde habría un protopadre que eliminó a sus competidores de la horda primitiva, que después estos competidores se lo comieron e introyectaron la culpa, y con eso el inconsciente freudiano, en el sentido freudiano, en todo caso la ciencia no ha demostrado que ese inconsciente fuera el inconsciente que hoy podemos ver en un montón de desarrollos técnicos y científicos. Ese inconsciente era el que estructuraba la personalidad. Bien, Lévi-Strauss con esto dejaba de lado el materialismo histórico y pasaba a otro tipo de pensamiento, donde lo que estaba en el centro no era el desarrollo de esta base material, sino algunos temas de la sexualidad humana. Él lo planteaba de esta manera: debe haber un inconsciente colectivo donde tenemos la prohibición del incesto, y punto. Ahí moría el tema. Y la repetición de este esquema sencillo y sin fundamento científico terminó siendo elevado a la categoría de saber absoluto. Por supuesto, en marco de un lobby psicoanalítico muy fuerte que durante la dictadura militar se mantuvo. Los militares entendieron plenamente que el psicoanálisis apuntaba más bien a un sujeto escindido de la lucha popular que otra cosa. Si bien un psicoanálisis de izquierda, no nos olvidemos, Freud en El malestar en la cultura plantea claramente que el ser humano, debido a sus pulsiones agresivas, era lobo del hombre, que así debía ser, y que los comunistas creían que eso se podía cambiar, pero que eso no era así. Lo cual es, por otra parte, totalmente congruente con la teoría de Freud. Digamos que otros teóricos se han ido sumando y cada uno fue sumando su propia estructura. En el caso de Michel Foucault, una de las vacas sagradas de la Academia Argentina es el saber poder.
la estructura básica, causa incausada de todo lo humano. Digamos que el saber-poder tiene mucho que ver con aquella teoría nietzscheana de la voluntad de poder como algo esencial al ser humano, abstracciones inherentes al individuo aislado, que determinarían todo sin ser determinado por nada. El saber-poder Foucaultiano no tiene determinaciones de clase y, por supuesto, en ese marco hace un gran servicio a la burguesía, porque siempre se utiliza para pegarle a los movimientos populares, para ver los defectos, las deficiencias de las experiencias históricas que ha desarrollado el proletariado y que se han desarrollado de este lado. Y, por lo tanto, termina cumpliendo una función fundamental para la desacreditación de todas las experiencias socialistas y de los movimientos populares. En todo está el saber-poder, entonces Trump tiene tanto saber-poder como la portera del colegio. Y esta es la deformación a la cual te lleva la teoría de Michel Foucault. Jacques Lacan entra a tallar dentro de esta corriente estructuralista con una versión del psiquismo humano que sigue el psicoanálisis y que lo que hace es una exorbitancia del lenguaje, entendido no como producto de la praxis humana, como una realidad, sino el lenguaje entendido como una estructura que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Digamos que al haber escindido la realidad, el lenguaje de la práctica, por lo tanto el lenguaje de la realidad, el mundo del lenguaje lacaniano es un mundo que nos impide conectarnos con el otro, tener empatía, sentir el dolor ajeno y todo ese tipo de cosas. Para Lacan eso no existe. Para Lacan ni siquiera tenemos la relación sexual con un compañero o una compañera de relación sexual, sino que es con nuestras imágenes. En este mundo lacaniano se ve claramente algunas de las características que el historiador inglés Perry Anderson en su texto Tras las huellas del materialismo histórico describía. Una de ellas la exorbitancia del lenguaje. Digamos que el lenguaje es una estructura en sí que no se conecta con la realidad. Toda realidad es interpretación social, es opinión, es texto social. La realidad en sí es inasible porque solamente podemos vernos con nuestras pulsiones, con nuestro saber-poder. En definitiva, la realidad no es describible con palabras, no se puede llegar a una verdad. Esta exorbitancia del lenguaje hace a esta negación de la verdad, y la negación de la verdad, que en ciencias sociales es fundamental para llevar adelante un planteamiento que pueda superar al capitalismo, precisamente lo que lleva es a la estabilidad del capitalismo y a una visión del capitalismo como única sociedad racional. No porque los posmodernos no la critiquen como critican a todo, pero precisamente para ellos el rol del intelectual no es la lucha concreta, sino la crítica sin propuesta. Lévi-Strauss con su relativismo cultural también ha planteado mucha línea para esa línea política que habla del latinoamericanismo entendido como contraposición al marxismo, cuando en realidad, si te fijas, en Latinoamérica los más grandes latinoamericanistas han sido marxistas, como Fidel Castro, como el Che, como Salvador Allende, como Farabundo Martí. En definitiva, el marxismo, si algo en Latinoamérica ha luchado para la liberación de nuestros pueblos, ha sido el marxismo. Las visiones del relativismo cultural han abonado a toda esta corriente que se llama descolonizadora o decolonialidad, que tomando la forma, el lenguaje de uno de los posmodernos más conspicuos, como es Jacques Derrida, lo que plantea es que, que el marxismo piensa con categorías eurocentristas y que nosotros tenemos que pensar con nuestras propias categorías. Como decíamos en la otra charla, lo de euro que jode es la categoría de plusvalía y la visión del capitalismo como un robo a la clase trabajadora. Digamos que en Cuba Debate hay un post, un texto donde se habla precisamente de cómo la CIA en los 80 ya estaba investigando el rol que podía cumplir el posmodernismo en la desarticulación del marxismo. Y lo han hecho muy bien realmente, por supuesto, sobre la base de 30.000 desaparecidos, de una cruel matanza, y sobre la desarticulación de una cadena de formación de cuadros. El posmodernismo pudo entrar y gente realmente reaccionaria como Tomás Abraham, que apoya el neoliberalismo en Argentina, en algún momento fue visto hasta como una persona de izquierda. Entonces, para entender al posmodernismo como una estrategia contrarrevolucionaria, bastan las palabras del propio Michel Foucault, que es reputado como un autor de izquierda, cuando en realidad él no hubiera querido en ningún momento ser tomado de esa manera. Así como Lévi-Strauss murió
autodefiniéndose como un anarquista de derecha, Michel Foucault, el 17 de marzo de 1976, utiliza su último discurso en el Collège de France, donde cierra su ciclo de charlas que le estaba dando el Estado francés, el mismo Estado francés que estaba enseñando tortura, estaba mandando a sus torturadores que habían torturado en Argelia, a enseñarle a los militares argentinos a torturar. El mismo Estado francés lo ponía a Michel Foucault ese día, a una semana del golpe de Estado, a decir que el marxismo era un racismo de clase. Con lo cual podríamos decir que en días más Videla iba a venir a terminar con el racismo de clase. Por supuesto, Michel Foucault diría que no, que los Foucaultianos argentinos dirían que no es así. Pero si tomamos literalmente la denuncia que hace Michel Foucault en 1976, cuando hacía unos años habían asesinado a Che Guevara, cuando lo de Salvador Allende estaba muy vivo en el sentimiento de los pueblos, el bombardeo y el asesinato de Salvador Allende, o cuando hacía un año recién los yanquis se habían ido a Vietnam, esas palabras tenían un sentido muy fuerte y un sentido contrarrevolucionario muy fuerte. Digamos pues entonces que el posmodernismo atacó ahí donde el marxismo tuvo puntos débiles, por ejemplo en la concepción del hombre. Al haber el marxismo internalizado como concepción del hombre propia al psicoanálisis, que en definitiva es la base de todas estas teorías, el psicoanálisis con su visión del inconsciente, donde la conciencia es una pobre cosa y por lo tanto todo lo que percibes del mundo es solamente lo que viene de tu inconsciente, al haber tomado el marxismo en esa melange que se llamó freudomarxismo y que siguió Slavoj Žižek, mucho antes Wilhelm Reich, en Argentina, Marie Langer, que fue una freudomarxista en todo caso muy respetable, Pichon Rivière y otros freudomarxistas, Blecher, por ejemplo, todos los freudomarxistas han intentado teorizar uniendo al marxismo y al psicoanálisis, pero hay una cuestión básica. La concepción marxista del hombre hace esta tesis sobre Feuerbach. La esencia del hombre está en el conjunto de las relaciones que lo determinan. Psicoanálisis es pulsiones de vida, pulsiones de muerte, pulsiones agresivas. Esas pulsiones existen más allá de la historia y la historia es simplemente un telón de fondo de nuestras danzas pulsionales, ¿sí? Los marxistas consideramos otra cosa, que el ser humano evoluciona en un contexto social y que en ese contexto social va reflejando la realidad cada vez de manera más acertada, ¿sí? Esto es un breve pantallazo acerca de lo que es el posmodernismo. Podemos referirnos a muchas otras cosas, simplemente una grajea acerca de lo que es la teoría de los paradigmas de Kuhn, una teoría absurda que plantea que la ciencia no avanza, sino que la ciencia tiene modas, los famosos paradigmas de Kuhn, donde no hay acumulación, sino que hay cambios de moda. Bueno, esas teorías nos las dan a nosotros. Ellos, como hemos visto en charlas anteriores, sí investigan ciencia, sí acumulan saber científico, no comen vidrio. El vidrio es para los pueblos latinoamericanos. Entonces, el debate con el posmodernismo tiene que ser muy fuerte y muy claro, porque hasta que no nos saquemos esa lacra de encima, esa lacra que impide que nuestra intelectualidad, que nuestra juventud pueda tener una posición de lucha mucho más clara, vamos a estar complicados como pueblo, ¿sí? Pero bueno, ahí está el marxismo. El marxismo ha dado las respuestas durante décadas. Ahí está claro el rol reaccionario de estas teorías posmodernas. Es donde tenemos que seguir avanzando en el estudio y la investigación, ¿sí? Estudio e investigación que los invitamos, por supuesto, y las invitamos a continuar de la mano de esta Escuela Latinoamericana de Formación y, por supuesto, los invitamos a sumarse, a visitar nuestra página en Facebook, nuestra fanpage, el AF Hombre Nuevo, Mujer Nueva, o bien nuestra página en internet 6 Tesis, 6 con numerito, tesis.com.ar, para ver algunos textos y algunas producciones que hemos hecho. Nos estamos viendo.